Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que ustedes estén. Les mando un cálido abrazo y un gran saludo. Y bueno, pues el día de hoy tengo una entrevista que les va a gustar muchísimo porque es en continuación de lo que estamos hablando de las plantas. Y tenemos una entrevista con un personaje que, bueno, pues es mi alumno y tiene muchísimo conocimiento acerca de las plantas y estudia las plantas también. Su nombre es Rodrigo Fernández. Él es ingeniero bioquímico y está haciendo un posgrado en la fitoquímica de las plantas. Y esto es un tema muy interesante porque todas las personas que nos encanta cultivar plantas medicinales en el jardín, plantas de todo tipo, pues vamos a hablar de ese tema y de cómo hacerlo apropiadamente, porque a veces ignoramos cosas que pueden ser muy interesantes para que nosotros, bueno, pues nuestras plantas crezcan bonitas y nos den los mejores resultados. Entonces, bueno, pues les presento a Rodrigo. Voy a compartir pantalla para que lo conozcan. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Gracieta, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien. Ya me imagino que estás muy bien. Rodrigo, tú vives en Chile, ¿verdad? Sí, yo soy chileno, sí. Entonces, pues estamos platicando pues de polo a polo, porque yo estoy en el mero norte, 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 norte del planeta y tú estás en el mero sur, sur, sur del planeta, ¿verdad? Pero qué padre que Así con es. estos medios de comunicación tan maravillosos que ahora tenemos, pues nos podemos comunicar al momento con las personas, aunque estén lo más lejos posible, bueno, pues nos podemos comunicar. Oye, pues Rodrigo, me gustaría que me platicaras un poquito acerca de qué cosa es la fitoquímica para que nuestras amigas entiendan el tema y empiecen a entrar en calor con este tema tan maravilloso de las plantas. La fitoquímica es la ciencia que estudia la química de las plantas. Estudia todo lo relacionado con los compuestos químicos que las plantas producen y poseen en su estructura. Por ejemplo, para comenzar, hay que destacar un compuesto muy importante en las plantas, que es la clorofila. La clorofila es un compuesto que se produce en los cloroplastos de las células de la planta, y este compuesto él tiene la capacidad de absorber la luz para la fotosíntesis, para elaborar o crear con luz el alimento que la planta requiere. En este caso, carbohidratos y oxígeno para la atmósfera. Y bueno, otros compuestos que son muy importantes en las plantas son los compuestos que yo estudio, son los compuestos antioxidantes, como flavonoides y fenoles, que tienen una función muy importante en lo que respecta a defensa contra patógenos y también defensa contra estreses ambientales. Y bueno, otros compuestos importantes son los compuestos, por ejemplo, alcoholes, y aldehídos y éteres, que son los que le dan la fragancia y las propiedades medicinales a las plantas, las cuales se pueden usar con fines medicinales por ejemplo, para el estómago, para el dolor de cabeza, para la ansiedad, a modo general, por decirlo de modo general. Y bueno, yo me dedico básicamente a estudiar estos compuestos y también una serie de flavonoides como las antocianinas, que están presentes en todas por ejemplo, en los alimentos de color morado, por ejemplo, en arándanos, papas moradas. Entonces, esos compuestos tienen una función antioxidante muy importante, y también si son para cuidar la salud de las personas, también tienen un efecto benéfico en la salud. Y también, ¿qué más les puedo comentar? Bueno, que también toda esta fitoquímica contempla todos los compuestos que, aparte de darle, por ejemplo, propiedades a las plantas, también le otorga fragancia en algunas especies, y también la coloración a la planta para que sea atractiva para los polinizadores, para atraer a las abejitas, a los moscardones, a las mariposas, justamente para que polinicen a las flores y den origen a los frutos. Qué maravilla. Oye, hace ratito estábamos platicando algo muy interesante que me pareció que debíamos comentárselo a todas las personas. Cuando las personas cultivamos plantas medicinales, a mí me gusta mucho cultivar plantas, pero las plantas medicinales son algo muy especial. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si tú tienes una menta en tu jardín y te sientes mal del estómago, pues te haces un tecito de menta y pues ya te sientes mejor. Y además
esa menta que tienes en tu jardín, pues es la más limpia del mundo, porque esa no va a tener contaminantes ni químicos que la hagan crecer, ni nada de esas cosas. O sea, es una menta que va a crecer, o por ejemplo el orégano que te platicaba yo que tenía en mi jardín. Ujú. Entonces, esas plantas, ¿cómo las debemos cultivar? Porque me acuerdo que tú me comentaste hace un momento que si la planta se siente estresada, cuando una planta medicinal se siente estresada, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando una planta se siente? ¿Y por qué se estresan? Bueno, a modo general, cuando una planta se estresa, ya sea por exceso de agua o falta de esta, o exceso de luz o falta de luz, eh, va a comenzar a sentir, va a percibir este estrés, va a sentir que se está estresando. Entonces lo que va a pasar es que la planta se va a preocupar de producir compuestos que le ayuden a sobrevivir al estrés que está sufriendo. Por ejemplo, yo trabajo con estrés ultravioleta, entonces yo estreso a la planta, yo le aplico rayos ultravioleta en una lámpara especial. Entonces lo que va a ocurrir es que la planta se va a empezar a dañar y va a empezar a generar mecanismos para defenderse. Va a producir más compuestos fenólicos, más flavonoides, más antocianinas, para contrarrestar ese estrés. Porque si la planta percibe el peligro, está en peligro, hay un estrés abiótico que la está afectando, entonces lo que va a hacer la planta es preocuparse de producir compuestos para sobrevivir, en desmedro de compuestos que son de uso medicinal. Por ejemplo, cuando una planta está en condiciones normales, va a producir, va a producir todos los compuestos, por ejemplo, todos estos compuestos alcohólicos, por ejemplo, nianul o limoneno, que son compuestos que no están en los cítricos, y también el palo santo, también está el limoneno también, que le da el aromita característico para limpiar ambientes. Entonces, pero en el caso de que la planta esté estresada, la planta va a cambiar su metabolismo para defenderse del estrés. Y cuando el estrés ya es demasiado, la planta entra en un proceso de fotoinhibición donde deja de captar luz y empieza a morir. Empieza a morir, empieza a marchitarse, porque ya llega un punto en que la planta ocupa todos sus recursos para defenderse. Por ejemplo, la producción de compuestos citoquímicos, flavonoides, fenoles, antocianinas para defenderse de los estreses abióticos, y entonces eso provoca que la planta lamentablemente fallezca. Su fotosistema los recicla porque ya la planta no aguanta más. O sea, las plantas se defienden, pero todo tiene un límite en este mundo. O sea, en algún momento la planta, cuando sobrepasa los estreses, la planta ya no puede sobrevivir y lamentablemente muere. Bueno, entonces esto quiere decir que si tú no cuidas, por ejemplo, una planta que puede ser medicinal o que puede ser alimenticia también, ¿no? Si tú no la cuidas, la planta, en lugar de ayudarte a ti, a tu salud en un momento dado, pues no te va a ayudar en nada porque está preocupada por sobrevivir, por todos los estreses que está viviendo, ¿no? Exactamente, claro, porque la planta es un ser vivo eucarionte como nosotros. Y también necesita sobrevivir justamente las plantas, bueno, para quienes no conocen mucho, las plantas en fotosíntesis, o sea, elaboran su alimento con luz. Y en base a este proceso es que sintetizan sus carbohidratos que requieren para poder sobrevivir. Y entonces, si las condiciones ambientales no le permiten crecer adecuadamente, la planta va a defenderse, va a empezar a ocupar sus mecanismos moleculares y fisiológicos para poder defenderse, producir más clorofila, más caroteno, para disipar el calor en exceso. Entonces, y todos estos compuestos benéficos los va a producir en menor cantidad, o sea, no da lo mismo tomar un agua de menta de una planta sana que una planta estresada. No es lo mismo, porque claramente una planta sana te va a proporcionar los nutrientes o en este caso los compuestos químicos que tu organismo necesita. Por ejemplo, si actúa en el estómago te va a regular la digestión, si actúa a nivel de la mente te va a regular las capacidades cerebrales. Pero si está estresada, no, la composición de los compuestos benéficos va a ser mucho menor. Eso está clarísimo. De ahí el asunto de que la medicina naturista o la medicina natural que usa muchas plantas requiera de plantas sanas, de plantas
pues con una vida bonita, ¿no? Plantas felices, podríamos decir, ¿no? Porque también las plantas sienten, me estabas diciendo que incluso tienen comunicación con los animales también. ¿Cómo es eso? Cuéntame. Claro, claro, es que sí, porque las plantas, se puede, de acuerdo al experimento del polígrafo, tienen, yo me atrevería a decir que tienen sentimientos las plantas, tienen sentimientos y cuando las plantas están siendo dañadas o maltratadas, emiten una vibración que los animales pueden captar, que sienten, porque los perritos, los gatitos tienen una audición mucho más desarrollada que la nuestra. Entonces, sí, perciben que una planta se, pero no lamentablemente los perros no nos pueden avisar de que se sienten mal, pero sí pueden percibirlo, porque tienen una audición mucho más potente que la nuestra, tienen un olfato mucho más potente que el nuestro, pueden ver cosas que nosotros no podemos. Por eso los perritos huelen desesperados en el piso, en la tierra, y huelen y huelen y huelen, y porque algo hay ahí, Sí. algo que nosotros no podemos percibir. Entonces las plantas hay que tratarlas con amor y cariño, porque justamente para que crezcan saludables, den fragancia, si es que dan fragancia, nos aporten los fitoquímicos que requerimos para nuestra salud. Y bueno, y qué lástima que los perros no pueden hablar para decirnos que chuta, esta planta está mal, haz algo. No pueden decirnos, a lo más la darán guau, 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 pero miau, 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 pero nada más, o Pero sea, nada más. pero esa vibración, cuando están las plantas sufriendo, la sienten los animalitos. Los animalitos la pueden percibir con sus oídos, como digo yo, supersónicos, porque Con perciben sus hasta oídos. los oídos supersónicos, perciben cosas que nosotros no podemos. Bueno, por ejemplo, entonces de ahí la importancia que nosotros coloquemos nuestras plantas en los lugares adecuados, porque, por ejemplo, las plantas de sombra no quieren tanto sol, o sea, quieren luz, pero no quieren tanto sol tan directo. Necesitamos conocer qué necesidad tiene la planta para ponerla correctamente en el lugar adecuado, Sí, ¿sí? no todas las plantas de interior, en este caso, requieren de las mismas necesidades, no tienen las mismas necesidades. Por ejemplo, hay plantas que, por ejemplo, los cactus, por ejemplo, a los que les gustan los cactus, no requieren mucha agua, pero eso no significa que no le va a dar nunca agua. O sea, hay que darle cada cierto tiempo un poco de agua, pero no requiere tanto como otras plantas, como por ejemplo el gomero, por decirlo alguna planta, que es una plantita con las hojas bien lustrosas, a menos que le llamamos gomero, en otras partes tiene otro nombre, pero aquí se llama gomero y que se usa como planta de interior también. Y otras plantas más, o sea, las begonias y otras plantas que requieren, por ejemplo, que requieren una cierta cantidad de agua, una cierta cantidad de luz. Hay plantas que son de más de sombra, pero igual requieren una cierta cantidad de luz también. No es que hay que dejarlas en una habitación muy oscura y listo, no, porque si no dejo una pieza muy oscura también se va a morir por falta de luz. O sea, la idea, por ejemplo, lo que hay que procurar es que ciertas plantas no les llegue el sol muy directo, porque hay plantas que son muy sensibles a la radiación solar, pero para que reciban la luz hay que colocar en un lugar que les llegue la radiación, pero no directamente, pero que perciban de que les llega la luz, para que puedan hacer este proceso, como te decía, de fotosíntesis. Pero hay plantas que requieren de mucho sol, hay plantas que requieren de mucho sol para que hay que colocarlas en la ventana, para que les llegue más el sol. O hay plantas, como te vuelvo a repetir, que requieren son de sombra, pero igual hay que procurar de que les llegue algo de sol siquiera, unas horitas de sol, aunque sea, como decirlo, no directo, pero que les llegue de manera indirecta algo de radiación solar para que puedan hacer fotosíntesis, porque es el proceso básico de todos los vegetales para que sinteticen sus propios carbohidratos para que puedan sobrevivir y estar vivos también, para que puedan estar Oye, vivas y las en el plantas. caso de plantas alimenticias, porque tú me comentabas que estabas estudiando específicamente las papas, ¿sí? Sí, ¿Qué es lo que estudian ustedes con respecto a esto, a esta planta, bueno, este alimento, que realmente un es un, cultivo. ajá, ujú. ¿Qué es lo que Cultivo estudian agronómico. ustedes? Bueno, yo desde que ingresé al posgrado que estoy estudiando, nosotros estamos estudiando las papas en el proyecto o sea, en el donde estoy yo, están estudiando muchos modelos agronómicos, pero yo me incliné por las papas.
De hecho, hasta me gustan porque hasta para comer, porque cuando era niño me encantaban las papas, comía como loco. En las comidas familiares comía papas como loco. Me encantan las No, papas y para hay comerlas. papas que tienen un sabor delicioso y otras de la misma especie no lo tienen tanto. Yo creo que es la forma de cultivo, me imagino. Sí, claro, lo que pasa es que la papa tiene hay diversos tipos hay diversos genotipos de papa, variedades de papa, que tienen distintos crecimientos, distintos tipos de tubérculos, distintos tipos de hojas, distintos tipos de flor, pero la misma especie, aunque distintas variedades, la misma especie. Entonces lo que estudiamos nosotros es los efectos de estreses abióticos en estas plantas. Por ejemplo, en mi caso, yo lo que estudié fue el efecto del estrés hídrico, de la falta de agua y del exceso de luz ultravioleta en este cultivo. ¿Y cómo afectaba esto por ejemplo, a su composición de clorofila, a su contenido de agua en sus tejidos foliares, en los contenidos de antioxidantes, en el contenido de fenoles, porque eso tiene un significado también nutricional. Por ejemplo, descubrimos que las plantas estresadas de papa, producen las variedades moradas, producen tubérculos con una mayor concentración de antocianinas, de compuestos antioxidantes. Y eso quiere decir que la planta se defiende en contra de estos estreses. Y justamente estos estudios los hacemos por el tema también de la parte alimenticia, para justamente estudiamos estas plantas, estos modelos agrícolas con enfoque a la población, para que tengan alimentos más saludables, más ricos en fitoquímicos, fitonutrientes, y, ese es el enfoque final, que todo esto, cómo estudiar estos estreses para poder cultivar de mejor manera estas plantas y para que produzcan muchos tubérculos, en mi caso de las papas, muchos tubérculos, en el caso del trigo grano, o en el caso del girasol que produzca más aceite, que es una oleaginosa por excelencia, el girasol. O sea, le hablan del aceite y girasol de inmediato. O sea, el girasol es hay muchas oleaginosas, pero la más conocida es el girasol. O sea, uno toca la florcita en la parte central y siente pegajoso ese aceite que produce. Ujú. Entonces, todos estos parámetros se estudian para poder optimizar los rendimientos y se produzca una mayor cantidad de alimentos para la gente. Entonces, eso es como a grandes rasgos, estudiamos y por efecto del tema del clima y todo, estudiamos los efectos climáticos en la planta para ver cómo reacciona. En el caso de que suba la radiación solar o disminuya la disponibilidad hídrica o las temperaturas sean muy elevadas, etc. No, y de hecho, bueno, Eso. yo tengo entendido que las papas tienen ciertos efectos también medicinales. Bueno, yo, por tradición, mi mamá nos decía que el jugo de papa era maravilloso creo que era para el estómago, para cuando uno tenía gastritis o cosas así, el jugo de papa era maravilloso. Entonces también tiene efectos medicinales este tubérculo, pues. ¿Ustedes lo Claramente, o estudian? ¿Ustedes sea, estudian esos efectos medicinales o simplemente estudian la forma de un mejor cultivo? nuestro enfoque principal es enfocarnos en el cultivo, en lo que es la parte agronómica, en lo que respecta a rendimientos, aunque más adelante se pueden estudiar otros usos, por ejemplo, de otros compuestos químicos que producen las papas. O sea, pero el foco principal es básicamente estudiarlo a nivel alimentario y con el foco bueno, de hecho, estamos creando variedades nuevas de papa y justamente estamos haciendo estudios de azúcares y de antioxidantes para justamente lanzarlas en un futuro no muy lejano al mercado, para que la gente pueda acceder a ellas y consumirlas en sus hogares. Muy Así bien, que, ujú, eso es maravilloso, el estudio de las plantas, porque es el alimento del futuro. Bueno, de hecho, es el ujú, alimento del presente también. Y estábamos también. platicando de las hierbas que luego crecen así nada más en el campo y que muchas veces nosotros como que las despreciamos y resulta que son altamente positivas para la salud. ¿Te acuerdas que estábamos platicando del diente de león? Pues aquí crece de una manera impresionante por todos lados el diente de león.
Si tú dejas el jardín descuidado, te salen como 10,000 dientes de león. Y uno piensa que es mala hierba y lo quita, y resulta que esa es una planta que es absolutamente medicinal, el diente de león. Y aparte hay otras que me platicabas. Sí, o sea, claramente, o sea, de hecho, esta plantita pertenece a la familia de las asteráceas o familia de las compuestas, que es un grupo de plantas que está distribuida en todo el planeta. Hay muchas de estas plantas que son de esta familia en particular, de que pueden crecer en distintos ambientes, en distintos lugares y en distintas condiciones climáticas. Por ejemplo, acá en Chile se da una de estas plantitas que es pariente del diente de león, que se llama palito negro y que es utilizada por las comunidades indígenas que viven acá en mi país con fines medicinales, con fines astringentes, para curar los dolores de estómago, para las mujeres, por la parte menstrual también es es muy útil, es de utilidad también. Y también esta plantita es muy interesante porque crece solamente aquí en Chile y también posee propiedades medicinales muy importantes y de hecho posee propiedades anticancerígenas. De hecho, yo he consumido infusión de palito negro aquí, es muy rico, me encanta. Es amargo, pero me gusta. Ujú. Fíjate Y que, sí, bueno, sigue, yo te platico al rato sí. una anécdota. Eh, claro, entonces, no, o sea, todas estas plantas son muy importantes y hay que darse el tiempo de estudiarlas, todas las plantas, por ejemplo, las malezas, los cardos, los dientes de león, porque se ha descubierto que tienen propiedades también medicinales para el bienestar de uno. Fíjate que yo tengo una anécdota muy interesante porque hace 3 años yo fui a Chile y fuimos a una experiencia en el desierto de Atacama, a caminar en el desierto de Atacama. Una cosa preciosa, ¿no? Pero muy cansado, eso sí, pero precioso. Me imagino. Caminábamos en el día y en la noche también. Y en la noche es unos cielos, unos espectaculares firmamentos maravillosos ahí. Y resulta que llegamos a un lugar a donde hay una planta que está protegida. No me acuerdo del nombre, yo no sé, a lo mejor tú la puedes identificar. Está protegida por el gobierno chileno porque es una planta que cura la diabetes. Es como un arbusto así que se ve a lo lejos, tú en el desierto la ves como si fueran piedras, pero no son piedras, te acercas, es una planta que tiene unas florecitas chiquititas, chiquititas, pero nada más es una zona como muy pequeña, donde crece esa planta y en ninguna parte del mundo más crece. Y está protegida por el gobierno chileno, porque si no la gente va y se la acaba y pues extermina la planta, ¿no? Pero dicen que tiene unas propiedades maravillosas para la diabetes. Entonces nos hicieron que nos acercáramos ahí, pero ni tocarla siquiera, nada más tomamos fotografías de la planta y ya. Pero es una planta muy, muy especial porque la ves, tú piensas que son piedras que están en el camino y no son piedras, es una planta. No sé si tú le identifiques cuál es. Bueno, yo, mi estudio de la botánica, siempre me he centrado más en los estudios de las plantas que viven en la región donde vivo yo, porque a donde yo vivo el clima es distinto. Hay otro clima, es más lluvioso, hay más especies arbóreas, más arbustos, y en lo que es la zona desértica, Pues sí, es el eh, norte, claro, sí, en el norte, sí, en el norte las plantas de por sí están protegidas y no se pueden cortar. ¿no? De hecho, también está el desierto florido, la zona desértica. Hay una parte del desierto de Atacama donde todos los años hay floración, el desierto florido. Entonces, toda esa, en la gobernación de la región de Atacama, que es donde crecen estas flores, las están protegidas, no se pueden cortar. Todos los vegetales de esa zona no se pueden cortar a no ser de que uno pida autorización para sacar ramas o hojas para fines específicos. O sea, si uno quiere, si están protegidas, tiene que pedir autorización a los gobiernos regionales para poder sacar hojas, flores, tallos con fines científicos, porque esas plantas igual se estudian. De hecho, hay una planta de tomate silvestre que se llama Solarum chilense también, que crece aquí en Chile también. Es una plantita de tomate silvestre y se ha estudiado mucho su comparación con el tomate domesticado.
Se han estudiado mucho su capacidad antioxidante, su resistencia a estreses ambientales. Entonces, si uno quiere, si una planta está protegida por el gobierno y necesita muestras para un estudio, tiene que pedir autorización a las autoridades para poder sacar una muestra. Por ejemplo, acá también donde yo vivo, hay una conífera que se llama araucaria, que crece aquí en Chile y Argentina, y en Chile está protegida también. Por ley está protegida, fue declarada monumento natural y no se puede talar. O sea, está protegida este árbol, está protegido y no se puede cortar. Porque crece aquí en Argentina y en ninguna otra parte del mundo. O sea, sobre todo los bosques de araucaria están más concentrados en Chile. En Chile están más concentrados y en Argentina hay algunas poquitas, hay menos araucarias, pero la mayoría están en este lado, en Chile, eligieron Chile para crecer y están protegidas por ley también. Pero cuando la planta se ve agredida, ¿alguna sustancia secreta que puede ser nociva para la salud del ser humano o no existe eso? Eh, sí, muy interesante tu pregunta. Hay plantas, por ejemplo, volvemos a la papa, que por ejemplo, la papa, para protegerse de patógenos bióticos, se crea una sustancia tóxica que se llama solanina. Es como una secreción verde que produce el fruto. De hecho, el fruto de la papa es como un tomate, pero no se come. Y si tú lo comes, te puede intoxicar. Entonces, por eso uno, por ejemplo, hay que tener cuidado. Por ejemplo, si un niño chico ve una planta de papa con fruto, va a creer que es un tomate, se lo puede comer y puede intoxicarse. Entonces, por ejemplo, la papa produce solanina, que es un compuesto tóxico que sirve para defensa contra justamente patógenos. Hay plantas que igual se defienden, o por ejemplo, o defensas físicas, por ejemplo, la rosa, que tiene espinas en sus tallos, para defenderse de los depredadores, o sea, para alejarlo, así, incluso uno quiere sacar una Sí, rosa y se quieres pincha, cortar ¡ay! la rosa y te picas los dedos. Me picó la mano, el dedo. Entonces, claro, entonces hay plantas que producen sustancias tóxicas, pero para defenderse de patógenos. Y obviamente para el ser humano también son tóxicas. Así que hay que tener mucho cuidado porque si uno consume estas sustancias pueden producir problemas de salud muy serios. Qué interesante todo esto de las plantas. Me encanta el tema porque a mí me gustan mucho las plantas, pero A bueno, mí también. no tengo muchas plantas, pero sí las que tengo las cuido mucho y me gusta mucho. Y Ujú. fíjate que hay algo muy curioso, no sé si, bueno, tú te abocas a la parte científica de la planta, pero es muy curioso que cuando tú vas a plantar algo, hay personas, te voy a hacer esta pregunta, hay personas que cuando plantan algo, la pobre planta se muere luego, luego. Y hay otras que tienen tan buena mano que plantan alguna cosa pero vaya, florece impresionantemente. ¿Tendrá que ver con la relación de la persona con la planta? Yo sé que tú trabajas la cuestión científica, pero me imagino que debes tener algún conocimiento acerca de cuando uno planta algo como les dicen a las personas, tienes muy buena mano. Y ellos, personas que de plano plantan lo que sea y todo se les muere. ¿Será eso la relación que tiene uno con la planta o qué será? Hay procedimientos para cultivar plantas y tiene que seguir esos procedimientos al pie de la letra y a cada paso imprimirle amor e intención de que uno va a cuidar la planta. Y si uno hace eso correctamente, la planta no va a tener problemas en crecer. O sea, si uno, por ejemplo, hace los protocolos de cultivo a medias o de plantación o de multiplicación de plantas, lo hace a medias, la planta se va a morir, o sea, o no sé, siembro la semilla y la dejo botada, me olvidé. Hago otras cosas y me olvidé que existe la semilla y no germinó. Y entonces es muy importante ponerle intención a cuando uno cultiva y que de verdad uno se comprometa a cuidar la planta, porque si uno no se compromete, la planta no va a sobrevivir. O sea, uno tiene que darle los cuidados que la planta requiere para que pueda crecer. Y la intención es importante, si uno lo hace con cariño, con amor, o que a uno le guste, le nace de adentro, del alma, le nace de cuidar esta plantita, la plantita va a crecer sana. Te comentaba esa anécdota de cuando tú plantas algo con la intención de, esta me la voy a comer. Entonces, yo creo que la planta debe sentir porque
te platicaba la anécdota de mi orégano, que yo compré un orégano y pues no, la verdad no tenía la intención de comerlo, sino simplemente el olor, el aroma del orégano, que era muy rico. Y pues lo planté con esa intención. Entonces el orégano se dio, pero a toneladas en una parte de mi jardín, pero a toneladas el orégano. Y una amiga mía compró el orégano, pero ella sí lo expresó, dijo, este orégano lo quiero para guisar, para hacer comidas ricas, para no sé qué, para condimentar mis alimentos. Y el pobre orégano se le murió. Entonces yo le decía, es que te oyó que te le estabas diciendo que te lo ibas a comer, por eso el orégano no quiso vivir. Y yo me imagino que algo hay de eso, debe haber alguna cuestión, porque las plantas también tienen sentimientos, aunque nosotros creamos que no, tienen sentimientos las plantas. Claro, las plantas, bueno, volviendo al tema del polígrafo, claramente, o sea, o sea, si no sintieran la planta, no manifestaría estas vibraciones que manifiesta cuando está sometida a algún estrés, al hacer medidas por el polígrafo. Entonces uno puede como inferir de que algún grado de sentimiento tiene la planta, de que tiene sentimiento, o sea, igual que una planta reaccione cuando la dañan, ya eso dice algo, que no es que la planta sea o sea, se define como un organismo autótrofo, sé decirle que no se mueve, o sea, eso es cierto, pero igual también tiene su sentimiento, o sea, se siente la planta, siente cuando uno le está atacando, cuando uno le está, cuando los niñitos chicos las amarrean las hojas, ¡ay, la plantita bonita, la planta! Entonces la La planta rompe toda. la rompe y la planta siente dolor, la planta sufre, la planta percibe todo eso y si una persona le dice con poco menos que me la voy a comer, o sea, la planta se asusta, ¿no? La planta puede sufrir algún tipo de estrés, y eso puede traducirse en muerte o en tener un crecimiento más retardado, y entonces muy importante también imprimirle al cuidado de una planta, imprimirle un sentimiento de amor y de preocupación y otorgarle todo lo que la planta requiere, ya sea una planta interior para que decore y proteja nuestros espacios dentro de la casa, o las plantas de afuera, las que también son ornamentales, que se plantan afuera en el jardín, o cualquier planta, ya sea un árbol, que no tenga un arbolito igual. Bueno, esos son más autónomos porque los árboles son especies vegetales más grandes, se pueden ya no requieren que uno le eche agüita, pero igual, por ejemplo, si no tiene un árbol en la casa, darle un abrazo. De hecho, yo aquí afuera tengo unos árboles que uno de ellos lo abrazo, lo toco, le hago cariño, entonces igual, porque uno también se enriquece uno también, y como comentaste en tu curso de los chakras, el chakra raíz está conectado con la materialidad y también con la naturaleza, o sea, también uno también estimulan sus centros energéticos, sobre todo el chakra raíz, que es el chakra que está más conectado con la La madre madre tierra. tierra, sí, Ujú. sí, qué interesante. Pues Rodrigo, muchísimas gracias. La plática estuvo muy bonita. Bueno, creo que aprendimos mucho acerca de las plantas. Espero que no sea la única. Ojalá y tengamos algunas otras más, que nos Ujú. platiques de tus investigaciones, de lo que estás haciendo, de todo Sí, esa cuando quieran nomás, más cuestión de las adelante nos plantas. encontramos. A mí me encanta, ¿no? Y aparte de todo, yo lo que quiero en las personas es concientizarlas, porque muchas veces el Feng Shui nos recomienda plantas, animalitos, cosas para poder activar todas las zonas de la casa, pero si las usamos nada más con el fin de, a ver, voy a activar esto y me vas a servir, y no le vamos a dar esa atención, ese cuidado y ese cariño, pues no nos va a servir. Entonces, por eso yo quiero que la gente se concientice acerca de cómo debemos nosotros tratar nuestras plantas para poder tener los resultados maravillosos que deseamos, ¿sí? Porque es importante, ¿no? Y también con los animalitos, o sea, no vamos a También. utilizar un animalito nada más porque me sirve para mi Feng Shui, Lo sino mismo vamos, con los animales. Hay que exacto, cuidarlos, protegerlos, darles cariño, exacto,
Y además que son tan lindos, sobre todo los perritos, me encantan los perritos, son tan cariñosos, te hacen cariño, te ladran cuando tú llegas, me Son encanta eso. fieles, son Son fieles. fieles, oh, los que tengo yo son un amor, me encantan mis perritos. Estoy enamorada Sí, de mis perros. sí, son fieles, son maravillosos. Entonces, bueno, vamos a darles el trato correcto para que ellos también nos ayuden en nuestra vida. Entonces, bueno, las plantas también. Entonces, este tema me pareció muy importante porque estoy tocando tema de plantas de protección, etcétera, pero tenemos que cuidar las plantas, tenemos que apapacharlas, como decimos en México, apapacharlas, y apapacharlas quiere decir darles cariño y, Cariño. y hablarles bonito, porque entonces ellas se ponen muy hermosas y las cuidamos, les damos su, como dices, el agua apropiada, etcétera. Fíjate que aquí en los bosques hay muchos musgo pegado en los árboles. Entonces yo cada vez que voy al hiking, saco el musgo, retiro el musgo y lo traigo y lo pongo en mis macetas y les conserva la humedad a las plantas impresionante y se ponen hermosas las plantas porque el musgo impide que la humedad se esfume. Entonces mantiene la tierra húmeda mucho más tiempo del que, vaya, del que normalmente se mantiene, y entonces la planta se pone muy bonita. Entonces, bueno, pues hay que, todos estos detalles son maravillosos para el cuidado de nuestras plantas y que nuestras plantas nos resulten en una buena función para nosotros, ¿sí? Y bueno, pues muchas gracias, Rodrigo, qué bonita No hay de plática, me qué. encantó. Y bueno, pues nos vamos a estar viendo en otras entregas para nuestras personas que están interesadas en todo este tema. Gracias, Rodrigo. ¿Tienes algo más que agregar con nosotros? Bueno, simplemente decir de que las plantas son maravillosas, no hay que mirarlas en menos, mucha gente las mira en menos y que simplemente cuidar nuestra naturaleza, nuestro entorno y siempre a todas las cosas que hagamos, bueno, esto aplica para todo, no solo para plantas, es imprimirle amor, cariño, constancia para que todo lo que nosotros queramos se pueda conseguir, hacer realidad, en este caso tener plantas hermosas en nuestra casa, en nuestro jardín, y eso, imprimirle nuestra alma, nuestro cariño a nuestras plantas. Qué bonito. Muchas gracias, Rodrigo. Pues nos estamos viendo para la siguiente y pues amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya saben, les recomiendo que si les gustó el video, bueno, pues le pongan un pulgar arriba y se suscriban al canal. Y muchísimas gracias. Nos estamos viendo para la siguiente. Bye, bye. Chao.